Enseñanza diaria correspondiente al día lunes 30 de septiembre de 1985, disertada por el honorable sachero doctor David Ferriz Olivares, desde el Santo Templo Central de la Gran Fraternidad Universal en Caracas, Venezuela. Quisiera tocar ahora un tema en el cual les ruego poner mucha atención, porque es lo que ha hecho caer a una gran cantidad de amigos por parte de Honduras. Es lo que ha hecho a través de la historia, inclusive las divisiones en los movimientos iniciáticos, y que generalmente en una institución que está y es representante de una era de síntesis, de una era de materia, los hermanos no deberían caer por esa circunstancia. Entonces, es algo sobre lo que inclusive quisiera tratar y que no he tratado, sino en determinados momentos, tal vez cuando esté en la rectoría. Es un asunto, considero, sumamente importante que quiero que pongan. ¿Qué fue lo que dividió al Mahayana del Hinayana? Que el Hinayana quería dedicarse a las virtudes austeras y el Mahayana quería dedicarse a los hechos concretos, a la trascendencia de la enseñanza del Buda. Y entonces los del Hinayana dijeron que eso no estaba bien, porque entonces el hombre no tenía cualidades como ellos pensaban, y entonces los otros, los del Mahayana, se lanzaron, fueron los que implantaron el budismo en lo que pudiéramos llamar en el mundo oriental y en el mundo de la antigüedad, que llegó con una trascendencia, por ejemplo, en Nagarjuna, y que representó indudablemente el beneficio que la humanidad recibió de la enseñanza del Buda. Se le debe al Mahayana en la mayor parte de la India, en China, en Japón, en Europa, puesto que Schopenhauer y Spinoza instruyeron a Europa acerca del pensamiento oriental del budismo, y la inclinación que hay en Europa por varias de las enseñanzas del budismo se deben al Mahayana. El Hinayana quedó en Ceilán, inclusive se refugió en el idioma Pali, no quiso tener que ver nada con lo que no tuviera unas cualidades y unas virtudes austeras, y propiamente a través del tiempo diríamos que hasta se le llamó al Mahayana el gran vehículo y al Hinayana el pequeño. Es decir, en el campo de la yoga existe varias vías de la yoga, 18 vías. Y lo mismo existe lo que pudiéramos llamar un aspecto de yoga muy austero, como existe también la Kundalini Yoga y como existe también el Oja Shakti Yoga, que el Sublime Maestre indicó en sus circulares que él estaba dispuesto a demostrar la utilidad, las ventajas, no recuerdo cómo dicen sus circulares, acerca del Oja Shakti Yoga, y así en otros aspectos. Existe la Raja Yoga, que es la yoga apasionada. Es más, el Sublime Maestre señala otro tipo de la Attika Yoga, que es de intensidad, de una intensidad
de actitudes, de tal manera que dentro de la misma yoga existen vías muy diversas. Jesús mismo demostró en su manera que el comportamiento austero no era ni muchísimo menos la única guía de la iniciación. De lo que lo acusaban los judíos, entre otras cosas, era de que andaba con mujeres públicas, de que lo acompañaban mujeres públicas, que andaban ladrones, y todavía en la cruz está el símbolo de Dimas y Gestas, los dos ladrones que acompañaban a Jesús en la crucifixión. Y que Dimas, el buen ladrón, y que fue canonizado dentro del cristianismo. Actualmente existe la misma lucha, las mismas dos tendencias, inclusive por ejemplo en Irlanda. En Irlanda y en cierta parte de los Estados Unidos, Inglaterra sobre todo, surgieron los cuáqueros. Los cuáqueros son una de las formas, y a partir del siglo XVIII para acá, tomó la forma llamada puritana, el puritanismo. La persona que consideraba que todo era pecado, que todo era salir de las virtudes austeras, un poco el mismo reflejo del Hinayana, pero aplicado al mundo occidental. Y actualmente la situación en Irlanda es sumamente difícil. Yo no sé si ustedes habrán visto los diarios durante estos años en que los evangélicos tremendamente austeros le tiran bombas a los católicos y los católicos a los evangélicos en Irlanda, actualmente, en este tiempo, es decir, en la última década. Esas son noticias de 1970 para acá. El ejemplo del Cristo fue, por ejemplo, que cuando todos iban a apedrear a la adúltera, Él los detuvo y con su conciencia crística la adaptó a la situación y les habló, como dice el Sulema Maestre, en su propio lenguaje. Y les dijo: el que se encuentre libre de pecado, que lance la primera piedra. Entonces ellos quedaron suspendidos, porque dentro de su austeridad de ellos, dentro de su puritanismo de ellos, se encontraban con que cada uno había también. Entonces, ninguno lanzó la piedra, los detuvo con su sabiduría. Entonces, el Sulema Maestre decía, por ejemplo, que no eran necesarios santos, sino hombres verdaderos. El Sulema Maestre ya preveía esos extremos que han dividido a las instituciones iniciáticas, a las instituciones religiosas, a la ética del mundo. Decía que no se necesitan santos, sino hombres verdaderos. Decía, es más, que la santidad, la enseñanza de la santidad, no podía salvar al mundo. Entonces, el fenómeno sociológico ante la llegada de la nueva era, con un planeta como Urano, lleno de liberaciones y de aspectos tan grandes, representa uno de los puntos de más interés en la literatura. ¿Sale en este momento? Bueno, un cariño muy grande para Tita y para los niños, bendiciones para ellos. Y está listo, porque para enero o a lo sumo febrero se necesita que ustedes salgan en una gira, por ahí cerca, por lo menos Ecuador y algún otro país por ahí cercano a las dimensiones de América.
Bueno, este problema sociólogo nos hace estar también, en cierto modo, pudiéndose comparar en las misiones de los avatares. La misión de Krishna era una misión llena de atractivos. Eso los comentadores hindúes. No, fíjense bien, vamos por partes. Por eso es que ustedes necesitan investigar, tener un criterio de búsqueda de la verdad, digamos. Krishna, el boyero azul, de quien el Sublime Maestre habla en el Yuga Yogismo, que tenía 80.000, 60.000, 40.000 esposas, no recuerdo ni el número, y que eso era simbólico, pero podía ser real, dice el Sublime Maestre, o algo así. Es necesario comprender que era de acuerdo al apropiado de la era. Y Krishna, no en las crónicas que hace la Sociedad Teosófica de Alice Bailey, de la Escuela Arcana, ni de Madame Blavatsky, ni del coronel Alcott, ni del sabio de la Sociedad Teosófica, que me son otros nombres significados. Annie Besant es una de ellas. Pero todos ellos estaban formados un poco en la escuela evangélica, antes de ser teósofos. Y entonces describen en forma muy diferente que los hindúes la parte correspondiente a Krishna. Y muchísimo menos, por favor, los Hare Krishna, que bueno, ellos allí. Que Dios los bendiga. Era una misión llena de atractivos. Krishna mismo bailaba, en los bosques de Vrindavan. Había fundamentalmente un sentido de alegría, y posteriormente recogió eso el shivaísmo. El shivaísmo, y de ahí que los cánticos, los bailes, y hasta la presente, Shiva representa la destrucción de las pasiones, pero al mismo tiempo representa el danzante cósmico, el Nataraja, o sea, algo completamente opuesto a la misión de Jesús. La misión de Jesús llegó a Marte. Lo contrario, claro, ya no regía Marte y opuesto Venus Libra, porque en tiempo de Aries rige Marte, opuesto Venus, Marte y Venus quedan. Cualquiera que sepa tantito de cosmobiología. De ahí la simbología de la mitología y todo ello. Entonces, quiere decir que las misiones de los mismos avatares han sido de acuerdo a sus eras. Fíjense, no se engañen tomando en cuenta conceptos. Hay que ver la raíz de los conceptos, de dónde vienen, cómo son. Cuando llega el Cristo llega por la era de Piscis. ¿Qué es el pez? El pez es un símbolo de austeridad porque ni siquiera toma contacto con la hembra para los huevecillos. La mayor parte de las especies de los peces solamente es la sombra del pez. La sombra del pez, con lo que ya hay allí una respuesta genética de la hembra, de manera que representa la máxima austeridad. La era de los peces
tenía que llegar el Cristo, conforme su era. Pero al mismo tiempo, su enseñanza, su ejemplo viviente, era como para satisfacer al mundo, a las necesidades, al criterio que iba a imperar. Ahora nosotros estamos en Acuarios, ni es Aries ni es Piscis. Correcto. Podemos tomar la quinta esencia de la enseñanza de Aries, la quinta esencia de la enseñanza de Piscis, clarificar con ello algunas de las circunstancias y necesidades y enmarcar y tomar un análisis y una visión y analizar las palabras del sublime maestre en relación tanto con el mundo de las virtudes como con el mundo de los hechos concretos. Claro que cuando llegó el Buda, me refiero a Siddhartha Gautama, a quien el sublime maestre señalaba varias veces que era un jnana yogi. Él, muy sabio, 600 años antes del comienzo de la era de Piscis y de lo que iba a venir a ser el final de la India, conforme estaba anunciado en las escrituras, o sea, a la entrada de Acuario. No el final del territorio de la India, sino el final de la misión de la India como centro espiritual del mundo, puesto que se desplazaba hacia el sur, hacia Sudamérica. Vino hablando, se adelantó 600 años a hablar en contra del dolor. Yo creo que eso todos ustedes lo saben, máximo si han leído el capítulo del propósito psicológico 13, una cuna de civilización espiritual en que el Buda ataca al dolor. ¿Cuál era la causa del dolor? Entonces ahí el análisis. Y prevé una enseñanza que favoreciera la armonía con la era de Piscis en la India. Y entonces, al primero que presentaron, no como un jnana yogi o al Buda, cuando llegó la etapa de Piscis en la India, ya a los 300 años dentro de la era de Piscis, ya en la India comenzaban a plantear al Buda como un Dhyana Buda, como un Bhakti Buda, en fin, todo menos un jnana. Y claro, tuvieron que surgir todo lo que correspondía a las virtudes propias de la exigencia de la era de Piscis, que en la Iglesia Católica llegó hasta el extremo de la Inquisición. Llegó hasta el extremo de la Inquisición. Y hubo miles y miles de víctimas. Hasta el punto de que con una mano, el lector, que le llamaban el lector de la Inquisición. Uno cree que el lector de la Inquisición era el que cogía el libro y se ponía a leer las virtudes que debería tener esa persona a la que le estaban quebrando los huesos. Entonces estaban leyendo durante el enrolamiento de la persona. Ese era el lector de la Inquisición. Y entonces decían, Santa María, quién sé qué, quién sé cuándo, que Dios te dé todas las virtudes. Le hacía la seña al verdugo y el verdugo rácatelas, movía la rueda allí un poquito, la pobre víctima dando unos gritos terribles, quebrándole los huesos. Lamentablemente una parte donde estuvo la Inquisición muy fuerte fue en España y tristemente en México, donde después fue la Facultad de Medicina, ahí donde estaba el Tribunal de la Inquisición de Torquemada. La gran fraternidad universal, la edad de oro que debe implantarse en la era Acuarios, no debe caer en ninguno de esos dos extremos. Y tengan mucho cuidado porque hay esa tendencia en la GPU. Sociológicamente hablando, máximo que estamos en la etapa de transición entre los seres. Por un lado tenemos las virtudes austeras,
el ideal de que es el comportamiento de una persona lo que determina el criterio que va a tener no solamente la humanidad, sino hasta un maestro. Y que los maestros nada más deberían querer a los hermanos que tienen una serie de virtudes. Y la otra parte, los hechos concretos. Y el seguimiento exacto de su enseñanza, o el seguimiento del pensamiento, diríamos así. Entonces nos encontramos con que ha habido muchas excepciones de hermanos que, considerando que todo tenía que ser en razón de virtudes austeras, se encuentran con que los hermanos, con que muchos que son exaltados, es en base muchas veces a los hechos concretos. O que quienes están a la cabeza de algunas actividades en nuestra institución, en algunas partes, les ven 1000 defectos y observan que la jerarquía, hablo de nosotros tres, no retiramos exactamente a alguien, porque su labor en los hechos concretos no la hacen los demás hermanos y les damos todos los respaldos necesarios. Y entonces, para quien toma el ideal de las virtudes austeras, siente una decepción. Pero, por otra parte, también existe la tendencia nada más a los hechos concretos sin tomar ciertas virtudes necesarias, por lo menos elementales virtudes sociales. Quisiera decirles que el sublime maestro decía que el defecto consistía en que no se estudiaba sus obras y que no había el seguimiento del pensamiento. Por eso coloqué en medio el seguimiento del pensamiento. Sin embargo, ustedes observarán que el seguimiento del pensamiento ocupa aquí realmente como el pie de la mano. Es decir, la enseñanza del sublime maestro es que es en el seguimiento exacto de su pensamiento donde se encuentra la comprensión de las cosas. Porque hay un momento en que se pregunta ¿qué es lo recto? El sublime maestro contesta: Dios escribe recto haciendo burlas. El sublime maestro, como ustedes habrán visto quienes leyeron el retiro del maestro, hay unas cuantas cartas que hemos publicado y no otras que son mucho más extremas, como el sublime maestro señala que no le interesa la vida privada de sus discípulos. Y habrán visto cómo le dio esa visión a los hermanos de Panamá, esas hermanas que no concebían que pudiera haber un centro de estudios en el barrio del Marañón, en Panamá, donde era una población negra venida del África y formada, y que los que querían el centro de estudios eran mujeres pues de una casa manzana. Y entonces ellos ni las quisieron recibir ni nada, y el sublime maestro le contesta: ¿quién tiene derecho a la justicia? Son mentes impregnadas de libertad. De esta manera que ahí se ve la respuesta crítica, pero
también se verá. Ahora, por otra parte, dentro de la sabiduría, es necesario también no echarse a la sociedad en contra. Y por lo tanto, hay una serie de virtudes sociales que tienen que tomarse en consideración. Y por eso el fiel de la balanza debe estar en medio. Debe estar en medio. A veces las circunstancias son un poco duras, pero en realidad existe también, como es natural, los tempranos. Allí una serenidad. Nosotros reconocemos, y me atrevo a decir nosotros, hablando en plural, nosotros reconocemos la responsabilidad misional como una de las más grandes cualidades. Un hermano que aun cuando tenga la misión de más sencilla, así sea, limpiar la casa sede, que por cierto le ruego a Miguel que ahora como hubo la escasez de agua, que los hermanos todos le den una limpiada a la casa sede, porque le está mal. Así sea una limpieza, así sea una persona que le dice, cuídame esta puerta, hasta quien cumple una misión inquebrantable. La responsabilidad es una de las grandes. Pero muchas veces las personas con un gran sentido de responsabilidad no son exactamente de azúcar ni de miel. Las personas con responsabilidad muchas veces son gente dura, endurecida por la irresponsabilidad. Porque cuántas veces cuando todos los demás por cualquier cosa descuidan una casa, un lo que sea, un ashram, un centro de estudios, un instituto de yoga, hay alguien que tiene que ir a hacer lo que los demás debían haber hecho con la mayor facilidad en un trabajo colectivo, y llega alguien y tiene que hacer lo que le hicieron todos. Y personas de edad como Noemí, que más bien, y así menciono en cualquier parte del mundo, no estoy refiriéndome a la casa de ustedes, eso pasa en todas partes. Entonces, ¿qué se necesita? La persona que esté obligando allí, fulano, y usted tal otro, y usted, y si no, usted se va de aquí, y toda esa cosa. Y naturalmente, poco a poco se le va haciendo. Las personas con un gran sentido de responsabilidad no son exactamente de azúcar ni de miel. Que resultan tremendamente, deben ser como un hábito de entonces carácter ya cuando en el fondo de una persona de esta manera, lo mismo en los 4 cargos de responsabilidad.
No es lo mismo ser un colaborador que no tiene una responsabilidad de gestión a recibir cargo de gestión de una rigidez y los otros de manera que hay que obrar, hay que separar todo, dice el primer maestro, hay que saber cuándo sí, cuándo. Eso lo enseña el primer maestro y está en una carta